¿Me confirman si estamos bien con el audio? Sí, profesor. Ya, entonces, antes de iniciar la clase de hoy, voy a indicarle que hay una actividad que ya está subida, ¿sí? Está subida en el aula virtual que es para la próxima semana. Y es una exposición temática en base al tema motores eléctricos AC, ¿no? Motores eléctricos AC, conceptos, partes, funcionamiento y tipo. Todo lo que encuentre específicamente sobre ese tema y los subtemas, ¿no? Motores AC, sus conceptos, las partes, funcionamiento y los tipos de este tipo de motores, ¿no? Esto va a ser para el próximo martes, ¿no? Sí, de hoy en 8. Y es grupal, como ya indica aquí. ¿Sí? La distribución de grupos ya está hecha al azar en base a a los que están matriculados en el aula virtual y están los grupos A, B y C como se ve en la proyección, ¿no? Entonces tiene que hacer un informe grupal y ese informe deben subirlo al enlace de tareas, ¿no? Un informe por cada grupo. En el enlace de tarea hay una carpeta específica para subir esa información. No he creado carpeta. A ver, voy a crear carpeta. Voy a crearla de una vez. Informes grupales. Y ahorita me doy cuenta que solamente una persona ha creado su carpeta. Entonces, en esta carpeta que es informes grupales, cada grupo sube su archivo de lo que consultó. Y también los demás estudiantes, la mayoría, que no han creado su carpeta, háganlo hoy día porque ya más tarde, a la segunda hora o mañana, ya habrá una actividad que deben subir. Se deben hacer eso de ahí. Entonces, eso para el día martes, debe subir el informe hasta el día martes antes que comience la clase. Porque yo cuando me conecto a esta materia, yo automáticamente voy a colocar no visible el enlace de tarea, es decir, para que nadie suba. Si usted no lo hace antes, no va a poder subir el informe y es una nota menos grupal. ¿Sí? El informe y exposición sobre el tema. En la exposición tiene que ser positivas y proyectarlas ese día. ¿Entendido? Entonces tienen, bueno, hoy día lo que falta del día para que se pongan de acuerdo, mañana y el lunes y el martes ya prepararse para exponer. En cuanto a las exposiciones, bueno, esto siempre le indico a mis estudiantes presencialmente o virtualmente. Las exposiciones, la información o investigación que ustedes hagan debe ser contrastada, es decir, verificar alguna fuente de información. Porque siempre sucede, ubico motores eléctricos en el buscador de Google, ¿no? Y lo primero que me sale, automáticamente yo cojo, copio y pego, tal como está ahí. Sin cambiarle el tipo de letra, si está marcado, si está con negrilla, con cursiva, lo que sea, solamente copio y pego. Y eso no está bien, ¿sí? Primero debo adaptarlo, es decir, todo el mismo formato, ¿no? Todo el mismo tipo de letra y demás. Adicional a eso, la información que está subida en internet, existe información que es verídica, existe información que es falsa. Debo comparar información, ¿no? Es como yo siempre digo, cuando ustedes están en el chat de WhatsApp y saben enviar esas cadenas, ¿no? Que el día de mañana va a haber un sismo de tanto, que ya pronosticaron los del INOCAL, ¿no? ¿Sí? ¿Y ustedes qué hacen? Cogen y envían ese mensaje a otra persona sin verificar si esa información es cierta o falsa, ¿no? Entonces, siempre en la actualidad existe información que hay que contrastarla y verificar si es así o no es así. Punto dos, eso es con lo que tiene que ver el informe. Con lo que tiene que ver la exposición, como le indiqué en diapositivas. Y yo siempre califico en base a lo que ustedes exponen
en base a lo que yo mandé a consultar, ¿sí? Y en base a lo que ustedes me contestan en cuanto a la exposición. Si usted investiga cualquier cosa y expone cualquier cosa, yo también le voy a preguntar cualquier cosa, literalmente. Así sea o no sea lo que yo le mandé a consultar. Ya me ha pasado y siempre me está pasando lo mismo. Usted piensa que está bien, pero está mal. Se dice, hay una frase que dice que estar seguro no significa que es cierto. Es decir, yo puedo estar seguro que las cosas son así, pero no significa que sea verídico. Entonces, con, que investiguen bien y ubiquen información que ustedes entiendan. Si ustedes no entienden un tema específico, un título de lo que ustedes investiguen, la información que tengan, no lo ubiquen, porque ustedes van a coger y van a leer. Y si ustedes leen esa parte, y yo veo que está colocado en el informe, yo le voy a preguntar sobre esa parte, así usted no sepa. ¿Sí? Entonces, en base a esas observaciones, espero que el día martes los grupos salgan bien. Igual yo al finalizar, yo les calificaré, les indicaré las observaciones para que puedan mejorar, porque como ustedes saben, no solamente en este periodo académico van a exponer, de aquí hasta que culminen la malla, hasta que se gradúen con un proyecto de titulación, van a tener que exponer, van a tener que investigar, van a tener que hacer informes, ¿sí? Preguntas sobre lo que acaba de hablar, ¿estamos claros? Sí, profe. Profe, Dígame. es que yo no me he matriculado en el aula virtual. No sé cuál es la clave. No se ha matriculado, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, no me he dado cuenta que no me he matriculado. Pero Se me va a sí, pasar. sí ha asistido a las demás clases, ¿verdad? Sí, a la primera clase fue la que no asistí, pero a las otras sí. Ya, la clave es máquinas, todo con mayúsculas, para que lo hagan en este momento, ¿sí? Máquinas, todo con mayúsculas. Lo primero que deben hacer todos, porque no lo han hecho, es ubicar una carpeta en el drive de tareas, no con su nombre. Como le indiqué, puede ser que más tarde se me alcance el tiempo, es una tarea o el día de mañana. Ya, entonces vamos con la clase. ¿Qué hemos visto? ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Quién me dice? ¿Qué vimos las clases de la semana pasada? O comienzo a preguntar. ¿Me escucharon? Sobre la energía, sobre los motores y cómo se producía la energía Sobre la energía. Ya. A ver, ¿qué entendió Johan? que, o sea, tú nos explicó que había, como digamos, la energía se generaba de maneras, ¿cómo le explico? En una hidroeléctrica, así, que con las turbinas, cuando el agua caía, generaba Ya, electricidad. ya, eso es la hidroeléctrica, ¿no? ¿Ya qué más? También vimos, profe, sobre usted nos enseñó nos enseñó unas fórmulas ahí para sacarlo de la potencia útil y la potencia absorbida. Ya. ¿Cuál es la potencia útil? ¿O qué es la potencia útil? ¿Quién me dice qué es la potencia útil? A ver, vamos a preguntar. Karen, España. ¿Qué es la potencia útil? No está Karen presente. ¿Me escucha Karen? Karen a la una, Karen a las Aquí dos. estoy, profe, sino que A ver, Karen, escucha. estoy revisando en mis apuntes. A ver, busque sus apuntes. ¿Qué es la potencia útil? La esperamos. ¿Encontró Karen sus apuntes qué es potencia útil?
Es la unidad de tiempo. Potencia útil es la unidad de tiempo. ¿Qué opinan los Sí. demás? ¿Está bien o está mal? La potencia útil no es la potencia de salida, profe, Ya, la potencia de salida de una máquina en una máquina. es la que nos sirve, por eso es su nombre útil. ¿Qué es la potencia absorbida? Es la La potencia de potencia de entrada de la salida. máquina. Ya, la potencia entrada en la máquina. ¿La potencia útil es igual a la absorbida? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Usted había explicado que no es la misma porque, digamos, por así decirlo, de potencia de entrada que absorbida sea 100 y de salida 98 porque al momento de funcionamiento ya comienza a desgastarse la energía entrada Ya, absorbida. exacto. No existen potencias iguales en las máquinas de entrada y salida porque al momento de trabajar existen pérdidas mecánicas y pérdidas eléctricas. ¿Qué es la eficiencia? ¿Quién me dice qué es la eficiencia? Vamos a seguir preguntando. Vamos con, a ver, Marbelli. Marbelli, ¿qué es la eficiencia? Es la capacidad de un motor eléctrico, La capacidad de de un motor eléctrico. es la capacidad del motor eléctrico. ¿Qué opina Kiara? ¿Me escucha Kiara? Kiara la una, Kiara las dos. No está Kiara. Marbelli, ¿qué opina? ¿Qué es la eficiencia? Marbelli, no está Marbelli. Profe, A ver, será esta la capacidad para convertir una señal eléctrica en energía cuántica. energía cuántica. Ya Sí. le metió mecánica cuántica a máquina. La eficiencia es la cantidad de potencia que se aprovecha en la salida y se mide en porcentaje. Mientras más eficiencia tenga la máquina, mayor potencia se aprovecha, ¿no? Y se designa por la letra N o la letra EFF. Voy a apreciar que tengo internet para buscar una placa de datos. Denme un segundo. A ver, denme un segundo. ¿Sí? Y esa eficiencia siempre se mide en porcentaje. Entonces, cuando se compra una máquina, una de las características que hay que tomar en cuenta es la eficiencia, sea cual sea la máquina. ¿Por qué? Porque esa eficiencia va a permitir que la vida útil se alargue, ¿sí? ¿No? Y muchas veces, con el pasar del tiempo y la falta de mantenimiento, la eficiencia va a disminuir. Por eso una máquina, por ejemplo, que esté guardada, ¿no? Que esté embodegada un determinado tiempo. ¿Usted qué haría si le dice, sabe que tengo esa máquina, tengo ese motor? ¿Lo puedo utilizar desde el inicio o qué debería hacer? Si tengo una máquina embodegada, guardada en una bodega, y me la entrega y me dice, ¿sabe qué? Ahí está esa máquina, es suya. ¿La puedo utilizar desde el inicio, sí o no? ¿Qué opinan? Primero, no hay que hacer una revisión si está en óptimas condiciones, porque está en bodega. Claro, exacto. Hay que chequear si está en óptimas condiciones, ¿no? Porque todas las Claro, cosas cuando... ¿qué tiempo útil le trae cierta máquina? Claro. Es como cuando usted tiene un aire acondicionado, ¿no?
si el aire acondicionado está guardado, se comienza a llenar de polvo, puede ingresar la humedad, puede ingresar el moho, y eso va a dañar la máquina. Toda máquina se deteriora con agentes externos. Déjenme buscar una placa para ver si tengo uno que tenga eficiencia. Velocidad. Ya, aquí tengo una placa, denme un segundo. ¿Sí ven la placa? Me indica que se puede ver la placa proyectada. Sí, profesor. Sí, profe. Ya, este aquí es una placa de datos de un motor. Toda máquina, equipo, eléctrico y electrónico tiene una placa de datos, que son las condiciones que fue diseñada para poder trabajar, las condiciones nominales. Y entre las condiciones nominales está lo que es la eficiencia. Si se dan cuenta, aquí dice EFF, ¿sí? En porcentaje. Una dice 70.6% y 74%. En este caso tiene 2% de eficiencia. Y es porque tiene para dos conexionados, ¿no? Esta máquina se puede conectar en triángulo y se puede conectar en estrella, ¿no? Por eso que tienen doble información. En triángulo se puede conectar 220, 240 y 242 voltios, y en estrella 380 y 420 voltios, depende de lo que yo quiera hacer. Y asimismo, dependiendo del tipo conexionado, que vamos a ver más adelante, pero no tan en profundidad, va a también depender el amperaje de trabajo, de amperaje de consumo que circula por el circuito, por la máquina. En este caso, para triángulo está este amperaje, ¿sí? Y para estrella está otro amperaje diferente, ¿no? En cada uno de los conexionados tiene una eficiencia diferente. Entonces, para triángulo tiene una eficiencia menor que para estrella, ¿no? Entonces, la eficiencia es importante, yo tomar en cuenta este porcentaje de aquí para que la máquina trabaje, ¿no? Entonces, vamos a analizar brevemente, aprovechando que está la placa aquí. Tenemos que buscar una que esté más sencilla, una monofase. Vamos a buscar una que tenga eficiencia. Esta de aquí. En esta aquí no dice, no tiene eficiencia, pero tiene otra información importante. A ver, esta es otra placa de datos. Y bueno, muchas veces, con el pasar del tiempo y el deterioro de la placa de datos, cierta información no se hace visible. Y muchas veces hay que hacer el cálculo que lo haremos después, ¿no? Entonces, la placa siempre importante para saber las condiciones nominales y también el tipo de conexión. Por ejemplo, esta máquina, de lo que leo aquí, trabaja con una frecuencia de 50 Hz, ¿no? En nuestro caso, y en las condiciones de trabajo de una máquina para el país, esta máquina no puede trabajar porque la máquina en el Ecuador trabaja con 60 Hz, entonces esta máquina no es adecuada para el país. También me dice, este 3 que está aquí, me indica que tiene alimentación trifásica, es decir, que ingresan tres fases a la máquina. Los voltajes nominales, tiene dos conexionados, de ángulo 380 y estrella 660 voltios. Cada uno genera un amperaje diferente. Para triángulo 70,1 amperios y para estrella 40,4, ¿no? La velocidad es 1475, la potencia son en kilovatios 35 kilovatios y en HP son 50 HP, no el equivalente. Temperatura ambiente máximo que soporta 40 grados centígrados. Tiene un peso de 362 kilogramos.
¿Y cuál más dato importante? El IP. Este dato es importante, ¿no? El IP 55. Toda máquina tiene este dato que es aquí, que está indicado aquí. El IP es el grado de protección que tienen las máquinas o equipos contra el polvo, ¿no? Porque, polvo y la humedad, porque las condiciones en que actúa o que se aplica es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo que yo ubique una lámpara, en una casa, ¿sí? Es decir, que esté conectada internamente en una vivienda, que una lámpara que sea alumbrado público. ¿Por qué? Porque el alumbrado público, esa lámpara puede ingresar polvo, ingresa humedad, se puede mojar, ingresa lluvia, ¿no? Entonces, eso va a dañar el equipo. Entonces, la fábrica debe tener un IP, un grado de protección alto, ¿no? El primer número indica la protección contra el polvo y el segundo número contra la humedad. Mientras más se aleja del cero, tiene mayor protección. Por ejemplo, las lámparas de alumbrado público y los equipos que trabajan en la intemperie tienen grado de IP 65, que es uno de los más altos, ¿no? El máximo es 66, ¿sí? En las viviendas, como no ingresa polvo y humedad como la intemperie, tiene un grado de protección más bajo, ¿no? En cuanto a conexionado, también me indica acá, ¿sí? Aquí dice cuando es triángulo, 380 voltios, debo conectar las borneras de esta forma y con la estrella así, ¿no? Eso también lo voy a indicar, pero brevemente. Los datos de normativa, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice eficiencia, no la había visto, ¿no? Está acá. ¿Qué porcentaje de eficiencia tiene esta máquina? A ver. ¿Qué me dice? ¿Qué porcentaje de eficiencia tiene esta máquina? Nadie. Sí están ahí, ¿verdad? ¿Cómo, Profe, profe? ¿Cómo? será 93.2. Claro, la eficiencia es 93.2. Es decir, en este caso, los 35 kilovatios que ingresan a la máquina se aprovechan 93.2%. ¿Sí? Ingresa 37 kilovatios y se aprovecha 93.2. ¿Cómo hallaría la potencia de salida en esa máquina? Porque esta aquí es de la entrada, ¿no? La que está aquí es de entrada. ¿Cómo hallaría la potencia de salida? O potencia útil, en base a esa placa. ¿Quién me dice? En base a la clase anterior, de las fórmulas que le indiqué. Lo mismo, profe. Es la misma la salida, me dice. Es decir, que la de salida es esta de aquí. O sea, ingresa 37 kilovatios y sale 37 kilovatios. Eso me quiere decir. ¿Quién opina igual? ¿Quién opina diferente? Analicemos esa placa. Me dice que ingresa 37 kilovatios y que la eficiencia es de 93.2%. Les preguntaba cuánto es la potencia útil o también conocida como de salida. ¿Qué debería ser para hallar la potencia útil o de salida? Debo aplicar las fórmulas que le indiqué, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula de eficiencia? ¿Qué dice? Acá es igual a Eficiencia eficiencia. era igual a potencia útil por 100 sobre la potencia absorbida. Ya, potencia útil, potencia absorbida, Arriba por 100. todo esto por 100, ¿no? Si esa es la fórmula de eficiencia. Bueno, ahí coloco la línea. Bueno, entonces, bueno,
La coloqué aquí. Era colocar una hoja blanca, ¿no? Entonces, eficiencia es igual a potencia útil sobre absorbida por 100. Entonces, aquí debo despejar la potencia útil. ¿Cómo quería la fórmula? ¿Cómo queda la fórmula? Si quiero hallar potencia útil. Quedaba eficiencia sobre 100 por la potencia absorbida. Exacto. La potencia útil es igual a eficiencia por potencia absorbida, todo sobre 100, ¿no? 2 sobre 100. ¿Cuánto quedaría? ¿Cuánto quedaría? Hagan el cálculo, por favor, me indica. ¿Cuánto de potencia se aprovecha? 34,4. 34,4 sale, profe. Sí, 34,48. sale 34,4. ¿Sí? ¿En qué unidad? ¿Vatios, kilovatios? Kilovatios. Kilovatios, ¿no? Kilovatios. Sí, entonces, lo que se aprovecha en esta máquina, en este motor, son 34,4 kilovatios, ¿no? Porque la eficiencia es el 93,2%. ¿Cuánto sería la potencia que se pierde por el funcionamiento de la máquina? ¿Cómo puedo sacar? ¿Cómo sé cuánta potencia se pierde? ¿Cuánto sería la potencia que se pierde en esa máquina? ¿Mande? Que suba la cucharilla que están allá abajo. Haré el teléfono a Gustavo que está escuchando música, no sé. ¿Cómo hallo la potencia perdida? Ya tengo la de entrada y tengo la de salida, no tengo la de los dos extremos. ¿Cómo hallo la potencia de la mitad, la que se pierde? Está fácil. Solamente lo que hago sería la diferencia de la potencia de entrada menos la potencia de salida. O potencia absorbida menos potencia útil. ¿Cuánto quedaría la potencia perdida? La mitad. Si digo que es igual a la potencia de salida menos entrada. Disculpe, entrada menos salida. ¿Cuánto quedaría? Entonces sería, me voy a colocarla aquí, antes que se nos caiga el tiempo la primera hora. Por aquí abajo. Potencia perdida, voy a colocarle PP, es igual a potencia absorbida menos potencia útil. ¿Ya? Entonces, PP, potencia perdida es igual. ¿Cuánto es la potencia absorbida? Me sale 2,6, profe. Ya, 2,6, ¿no? Entonces, es 37 kilovatios menos 34,4 kilovatios. Y esto sale, ¿cuánto me dijo? 2,6, profe. 2,6, 2,6 kilovatios, ¿no? Entonces, la potencia que se pierde son 2,6 kilovatios. Está en kilovatios. 2,6, ya, gracias, Gustavo. Ya. ¿Y en porcentaje cuándo sería esa potencia? Ya tengo en kilovatios la potencia perdida. ¿Cuándo sería en porcentaje? Está más fácil aún ayer eso. En porcentaje sería lo siguiente, ¿no? Al 100%, escribir por aquí. Al 100% debo quitarle el porcentaje que me da eficiencia. ¿Cuánto es? 93,2. Es decir, que la potencia que se pierde, ¿cuánto sería? 6,8. 6,8%, ¿no? 8%. ¿Sí? Es decir, que los 2,6 kilovatios equivalen a 6,8% de eficiencia que no se aprovecha, ¿sí? Entonces, hemos hallado la potencia útil,
hemos hallado la potencia perdida en kilovatios y la potencia perdida en eficiencia en base a una placa, ¿no? Entonces, la placa de datos me sirve para hacer estos cálculos y para muchas cosas más, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, dudas que tengan? Pueden hacerla en este momento. ¿Está entendido? No hay preguntas, parece. Ya, entonces, ya se nos va a acabar el tiempo de la primera hora, quedan un poco más de 2 minutos. En la segunda hora vamos a hacer ejercicio, así como decimos en este momento, en base a placas, ¿sí? En base a placas, utilizando potencia útil, absorbida, perdida y eficiencia, ¿no? Entonces, antes que se nos acabe el tiempo, ubiquen presente y su nombre y se conectan en 10 minutos, ¿no? Ahorita no, porque tengo que esperar a que se complete el tiempo de un ratito, ¿no? Ubiquen presente y su nombre y se conectan en 10 minutos, ¿sí? Al mismo enlace. Los que ya colocaron presente se pueden desconectar. Víctor Hugo.